Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yadira y voy a explicarles sobre la auditoría de base de datos. Para entender este tema necesitamos saber qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos o elementos de un mismo contexto almacenados sistemáticamente. ¿A qué se refiere esto? Un claro ejemplo es de alguna biblioteca en la cual tiene registrado todos sus libros de los diferentes temas que tengan, ya es una base de datos. Otro ejemplo sería una clínica médica, donde tiene registro de todos sus pacientes ingresados, en las consultas que tenga. Otro ejemplo también podría ser una empresa, el del registro de sus compras, de sus ventas, de los bienes que posee, así como también de todas sus actividades. Ahora en sí, la auditoría de base de datos se encarga de verificar y evaluar cómo se encuentran esta base de datos, es decir, la forma en que se accesan, cómo se ingresan, quiénes pueden ingresar, quiénes son los administradores de la base de datos. En la auditoría de base de datos, el auditor debe verificar y evaluar si en la base de datos no existe independencia de datos, es decir, que no se dependa de otro tipo de información. También la redundancia de datos, que es que no se tenga la multiplicación o duplicación de los datos. La consistencia, de que sea solo de un tema específico y no combinar dos o tres más. También está lo que es el diccionario de datos, es decir, se hace una guía donde se determine un código o algún elemento que se identifique a los datos. El lenguaje de datos también es poner signos o símbolos en los cuales identifican qué información nos están brindando. En esta auditoría, ¿qué es lo que se busca? Se busca que los errores que tengan en una base de datos de una empresa puedan solucionarse, mitigar los riesgos que pueda tener la base de datos, como la pérdida de la información. ¿Qué propósito tiene una auditoría de datos? El propósito es el buen funcionamiento para que cuando los diferentes administradores que se tengan en la empresa puedan adquirir la información de forma fácil y segura sin la pérdida de los documentos o información. Para la auditoría de base de datos, el auditor puede utilizar dos tipos de metodología. La metodología tradicional es que debe realizar un checklist de todos los aspectos que debe verificar y evaluar al entorno de la base de datos. Es decir, quiénes administran la base de datos, en qué área está ubicada, quiénes pueden acceder, en qué momento acceder, quiénes ingresaron a la base de datos, quiénes ingresarán, así como también quién es el encargado de almacenar cada dato. Para la realización de la auditoría de base de datos, el auditor puede utilizar dos metodologías. Una de ellas sería la metodología tradicional, donde utiliza un checklist. ¿A qué se refiere esto? Son aspectos que el auditor va a evaluar conforme al entorno que tiene la base de datos. Un claro ejemplo podría ser quién administra la base de datos, cuántos empleados están en esa área. También puede determinarse quiénes acceden, quiénes pueden acceder y cuándo deberían de hacer. La segunda metodología sería la evaluación de riesgos. En esta se deben de evaluar el entorno en el que está la base de datos para poder fijar las técnicas en las cuales se van a implementar la base de datos, cómo se debe realizar, que se debe de tener los objetivos de control para una base de datos. Una vez establecidos los objetivos, se utilizan las técnicas necesarias para llevar un control de la base de datos. En ellas pueden establecerse cómo deben ingresarse los datos a la base de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de tener los objetivos establecidos de control, se pueden utilizar técnicas con las cuales se van a lograr los objetivos que el auditor y la empresa deseen. El auditor, además de evaluar la base de datos, que es decir, cómo está cada uno de los datos, ingresas y realmente la calidad de los datos están determinadamente accesibles para la empresa, también debe evaluar qué aplicaciones son las que se utilizan en los sistemas informáticos que tiene la empresa. Además de esto, deben de tener un buen mantenimiento.
¿A qué se refiere con esto? Que cada equipo de cómputo que se tenga debe tener su mantenimiento adecuado. En ello se puede también basarse lo que es la auditoría de mantenimiento. La auditoría de mantenimiento es cuando el auditor o los encargados deben de realizar la inspección de los equipos y deben estar debidamente actualizados tanto en los programas así como la red que utilizan para realizar el almacenamiento de los datos. En la auditoría de informática se relacionan muchas, las diferentes auditorías en las que se divide. La auditoría de mantenimiento tiene una importancia en la auditoría de base de datos, porque la empresa debe tener un buen mantenimiento a ese equipo para poder realizar sus diferentes actividades o transacciones que debe realizar. En la auditoría de base de datos también deben verificar la fuente de su información, si realmente se está realizando esta actividad. Por ello, debe de tenerse el administrador de base de datos, quien se encarga de la verificación o si realmente es verídica los datos que está ingresando. Para finalizar, en sí, el propósito de una auditoría de base de datos es lograr el buen funcionamiento de una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar la evaluación y verificar o realizar la auditoría, se debe encontrar todos los errores que tiene la base de datos y con ello mitigar todos esos errores dando las soluciones o las técnicas como un consejo al momento de dar el informe final de cómo puede solucionar o cómo puede evitar este tipo de problemas. Además de esto, se sugiere que se tenga que tener un buen mantenimiento al equipo, a las redes, a los programas y así como también a la fuente de información.